La pregunta es, ¿todos los hombres tienen la testosterona baja cuando llegan a los 40 o los 50? Seguime en este video que te voy a explicar algunos datos que te van a sorprender. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert. Soy una nurse practitioner, dueña de MetroMed Health en Memphis, Tennessee. Veo pacientes en persona y vía telemedicina en 12 estados, también pacientes internacionales. Si te interesa agendar una cita con nosotros, podés ir a metromedsalud.com o metromedhealth.com y agendar una cita. También vemos pacientes internacionales. Así que hablemos de la testosterona. Entonces, la pregunta del millón, ¿todos los hombres tienen testosterona baja entre los 40 para adelante? Entonces, déjame contarte un poco de datos interesantes sobre esto. Entonces, hubo un estudio que se hizo en 1987 al 2004 que se llamó The Massachusetts Male Aging Study. Fue uno de los estudios de la testosterona más grandes que salieron inicialmente. Y algunas de las cosas que este estudio logró determinar fueron muy interesantes. Entonces, una de las cosas que determinó este estudio fue que la testosterona en promedio a partir de los 40 empieza a bajar 1 o 2% por año. La otra cosa que determinó este estudio, que fue muy interesante y dio pie a más estudios que vinieron después, fue que un hombre de 65 años en 1980 tenía un nivel de testosterona mucho más alto que un hombre de 65 años en el año 2000. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso llevó a que hubiera mucho más estudios que empezaron a investigar eso. Y los resultados fueron realmente muy interesantes porque vimos que fue un fenómeno a nivel mundial. Sabemos que había un cambio mundial de los niveles de testosterona en toda la población general, así sea en Europa, en Asia, en Estados Unidos, todo se replicó. No era algo que se veía solo en Estados Unidos o solo en Latinoamérica, sino que era un fenómeno a nivel mundial. Entonces, ¿qué fue la base de datos? Eventualmente, ¿qué fue lo que dio? Entonces, la comparación da que un hombre entre 40 y 50 años, así que imagínense eso, hombre entre 40 y 50 años. En 1980, ese hombre tenía un nivel de 500 a 600 miligramos de testosterona en sangre. ¿Tá? Su nivel era 500 a 600 nanogramos por decilitro. Entonces, luego, ese mismo hombre, de entre 40 y 50 años, en 1990, una persona de esa edad tenía entre 400 y 550 de nivel. ¿Ven la bajada? Luego, en el 2000, se analizó la data y los hombres de esa edad tenían un nivel de entre 400 y 500. Y ahora, hoy por hoy, después de en 2020, ahora estamos en 2025, el nivel promedio de un hombre de 40 a 50 años es 300 a 400. Entonces, imagínense qué diferencia de ese hombre, ¿no? En 1980, que a los 40, 50 tenía un nivel de 500, 600, a un hombre ahora en 2020 que tiene un nivel de 300 a 400. O sea, claramente hay un problema, ¿no? Entonces vemos esa baja de testosterona general a través de la población general. Entonces, eso fue lo que llevó a la Asociación de Urología Americana a determinar que el nivel de hipogonadismo para un diagnóstico oficial es 300 nanogramos por decilitro. Pero claro, ¿por qué este hombre, ¿no? En 1980 era normal? Pero ahora estamos diciendo que esto, si estás acá en 350 es normal. Y ahí voy a mi explicación de que muchas veces los parámetros que nos dan los laboratorios no son lo que nosotros necesitamos para sentirnos bien, no son los niveles óptimos. ¿Por qué? Porque un nivel a veces básico de laboratorio se calcula a nivel de la población general. Y si tenemos una población general que está más sedentaria, con menos testosterona, entonces te estoy diciendo que sí, eso es normal para ese grupo de personas, pero no necesariamente óptimo. Tú quizá no te sentís bien. Entonces, y es interesante también afirmar que Morgenthaler, que es uno de los urólogos líderes en el reemplazo de testosterona en Estados Unidos, de Harvard, preguntó específicamente por qué habían elegido 300. Y la contestación fue porque teníamos que elegir un número. O sea, no hay razón científica de que sea 300. Entonces, por eso tratamos nosotros a los pacientes basado en síntomas, obviamente basado también en una correlación con sus laboratorios, pero nos basamos mucho en síntomas, porque los pacientes tienen que estar acá, se tienen que sentir mejor, con niveles más altos, no estar acá. Entonces,
¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que esta baja se diera? Entonces vamos a ir para acá. Entonces, ¿qué pasó? Y ahora te voy a explicar qué pasó. Entonces, vivimos en una sociedad que tiene deficiencia de la vitamina D. La deficiencia de la vitamina D, que es una prehormona que ayuda a que se haga testosterona, todos tenemos deficiencias, ¿no? Porque no salimos para afuera, no tomamos sol, o sea, y no estoy diciendo que uno tiene que salir a rostizarse, a agarrarse cáncer de piel, pero estoy diciendo exposición solar de 10 a 15 minutos por día o suplementar con vitamina D oral. Entonces tenemos una baja de la vitamina D en la población general, porque no estamos tanto afuera, trabajamos adentro en oficinas. La otra es todo lo que es añadido a nuestro medio ambiente. Tomamos de botellas de plástico, los microplásticos, el BPA, todo eso es lo que le decimos disruptores del sistema endocrino, que hacen que tus hormonas cambien. Entonces, por ejemplo, sabemos que esta bajada de testosterona está muy influenciada por todos los fitoestrógenos, por ejemplo, que uno come, ¿no? Y después todos los microplásticos y todo eso. Todo eso tiene un efecto en cómo funciona tu cuerpo. Y eso podemos hacer otro video también para explicar todo lo que hay en el ambiente que afecta a tus hormonas. Como yo siempre digo, no hay que obsesionarse con el tema, pero sí es importante por ahí que cortes un poco con los plásticos, trata de usar contenedores de vidrio, ¿no? Para calentar la comida, etc. Cositas sencillas, no hay que volverse loco, pero hay que prestar un poquito de atención. Quizá la botella de agua que compras en el Dollar Tree no es la mejor idea para andar tomando agua. Comprate una botella de metal. La otra cosa, obviamente, es la obesidad. Habíamos hablado en otros videos que cuando sube la insulina, ¿no? Tenemos problemas de azúcar, la testosterona proporcionalmente baja. Ahora tenemos una epidemia de diabetes tipo 2, de hiperinsulinemia, de prediabetes. Entonces eso hace naturalmente que la población general, como es obesa o tiene sobrepeso, tenga menos testosterona. Lo otro, también volvemos a la cadena alimenticia, como siempre hablo. Siempre se consume mucha harina, mucho azúcar, y yo digo, si tú mirás un paquete de lo que estés comiendo y la mitad de los ingredientes no sabes ni qué es, probablemente no lo tenés que comer. Hay que comer más natural, menos procesado, más clean, como decimos, ¿no? Porque no es un tema de obsesionarse con las calorías. Es un tema de, yo siempre digo, no es tanto la cantidad y eso, es más la calidad de lo que comes. Presta atención a la calidad de lo que estás comiendo. En Latinoamérica todavía se come muy sano y la gente tiende a comer bien, pero los latinoamericanos que nos mudamos, sobre todo a Estados Unidos, tenemos un gran tema con la cantidad de comida procesada que de repente empezamos a comer cuando nos mudamos para acá. Entonces, obviamente, como siempre digo, controla el carbohidrato, tus amigos número 1 y número 2, harina y azúcar, en el orden que quieras. El otro problema que tenemos es que no dormimos, porque entonces nos quedamos en YouTube, nos quedamos en TikTok, nos quedamos en lo que sea, mirando, y después, obviamente, no dormimos las suficientes horas, tenemos el cerebro activado, luz azul, etc. Entonces no dormimos. Y después sabemos, obviamente, que también el cortisol, también inversamente proporcional a la testosterona, mucho más alto que antes. Ahora tendemos a tener estrés crónico, entonces por nuestros trabajos, por finanzas, etc. Entonces vivimos continuamente estresados. Entonces sabemos que todos estos factores combinados fueron los que llevaron a esta bajada de testosterona que se dio a nivel mundial en hombres. Entonces, ahora entendemos por qué la gente dice, bueno, pero ahora hay mucho reemplazo hormonal. Y sí, hay mucho reemplazo hormonal porque hubo una bajada en la población general. No es algo que a nosotros se nos ocurrió ahora. Entonces, es interesante entender qué fue lo que pasó y entonces explicarles por qué sí, la mayoría de hombres tienen testosterona baja cuando llegan a los 40 o 50 y empiezan a tener síntomas, cuando empieza esa andropausia, como yo le digo, que en las mujeres yo siempre digo, la menopausia tiene un momento marcado, ¿no? Que a una mujer no le vino el periodo por 12 meses, está bien, está menopáusica por definición. Pero un hombre no tiene esa definición. Un hombre simplemente pierde 1 o 2% y empiezan despacito a aparecer los síntomas, lo cual hace que sea más difícil identificar el momento en el que tiene que empezar reemplazo hormonal. Así que bueno, si les gustó este video, espero que le den un like, hagan preguntas, si quieren links de los estudios, etcétera, pídanmelos que se los mando. Así que espero verlos en el próximo video.